Gracias, Señor. Bueno y misericordioso eres. Eres el Dios bondadoso, el alto, el supremo, hacedor de todas las cosas. Todo cuanto existe, Señor, tú lo hiciste con la palabra de tu poder. Tú hablaste, mi Señor, y dijiste que se hiciera la luz, las aguas, los árboles, las plantas, los animales. Y a tu orden, mi Señor, a tu palabra de poder fueron hechas todas las cosas. Señor, tú nos has dado vida a nosotros, nos formaste, mi Señor, y tú nos diseñaste, y nos diseñaste de acuerdo a un plan, Padre Celestial, en nuestros cuerpos. Pero también tenías un plan para nuestras vidas, mi Señor, al diseñar y crear al ser humano. Y no solo tienes un plan general para el ser humano, sino tienes un plan para cada ser humano. Para cada persona tienes un plan. Gracias, Señor. A ti la honra, la gloria, el honor y todo el poder. A ti toda la autoridad. A ti, Señor, bendito, Padre Celestial, tú que estás sentado en tu trono y tienes por estrado de tus pies a la tierra, y ningún templo puede contener tu majestad y tu gloria, mi Señor. Padre Celestial, a ti te adoramos, te bendecimos en esta mañana. Venimos como pueblo delante de ti, mi Señor, a exaltar tu glorioso, tu santo nombre. Venimos delante de ti, Padre Celestial, a glorificarte, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Tú eres el Dios santo 3 veces. Tú eres el glorioso Dios, el único Dios verdadero. Y nosotros, Señor, somos criaturas tuyas, servidores tuyos, familia tuya, que nos has adoptado por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea tu glorioso, tu santo nombre. Permite, Padre Celestial, que esta tu iglesia, esta congregación de fe, mi Señor, siempre pueda adorarte y alabarte. Que esta congregación, todos juntos, podamos exaltar tu santo, tu bendito nombre. Que podamos glorificarte a ti, el único Dios verdadero. Que podamos hacerlo de manera continua, mi Señor. Que Padre Celestial, que nuestro principio rector de vida sea el conocerte y amarte más y más cada día. Que, Señor, podamos conocerte y amarte más, mi Señor. Que este sea el objetivo de nuestras vidas, Padre Celestial, porque para esto tú nos has creado. Señor, en este culto, permítenos conocerte más y permítenos amarte más. Hemos expresado nuestro amor hacia ti con cantos. También hemos expresado nuestro amor hacia ti en oraciones de gratitud. Pero, Señor, ahora queremos expresar nuestro amor hacia ti a través de poner en práctica tu palabra. Y en tu palabra déjanos conocerte más, mi Señor. Que Padre Celestial, al salir de este lugar, hayamos podido hacer estas dos cosas. Conocerte más, amarte más. Permítenos esto, mi Señor eterno. Y Padre, gracias. Gracias por tu presencia aquí. Porque tú, Señor, no habitas templos hechos de manos de hombres. Es cierto. Pero, Señor, tú te has dignado mostrarnos tu salvación y tu perdón en Cristo Jesús. Y por gracia, tú nos has perdonado. Y por tu gracia, Señor, entendemos que cumples tu promesa de estar en medio de donde se te adore. Así pues, Señor, recibe toda la alabanza, toda la adoración. Recibe, mi Señor eterno, toda la honra. Gracias, Señor. Gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo, nuestro buen Señor. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Tomen sus asientos, por favor, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. En este canto que puso nuestro hermano Fernando, tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar hoy en la palabra de Dios, mis hermanos. Tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar. Y el título de la predicación se llama Tu historia y la de Dios. ¿Cuál es tu historia y cuál es la de Dios? Y en un momento se juntan estas dos historias. Esto es lo que vamos a meditar hoy en esta mañana, mis hermanos,
Vamos a meditar acerca de nuestra historia y la historia de Dios, mis hermanos. Y veremos esto, es una nueva serie de predicaciones, solamente cuatro predicaciones, mis hermanos, pero tienen que ver con el tabernáculo de Israel, mis hermanos, y qué tiene que ver eso con nosotros, y qué nos enseña para nuestro tiempo como creyentes, como cristianos. Tiene que ver con esto, mis hermanos. Entonces, son cuatro predicaciones, hoy es la primera, entonces durante las siguientes 3 semanas, comenzando a partir de hoy, y 3 semanas más, estaremos estudiando acerca del tabernáculo de reunión, del tabernáculo que tenían en el desierto los israelitas, y encontraremos, mis hermanos, pues una gran lecciones para nuestras vidas a lo largo de estas semanas, mis hermanos. Entonces yo les pido que vengan y que podamos practicar estas lecciones nosotros, mis hermanos, que podamos tenerlas en cuenta y aprender, mis hermanos, de lo que dice la palabra de Dios acerca del tabernáculo y qué nos dice a nosotros como creyentes. Déjenme leerles antes de empezar, mis hermanos, una lectura de la palabra de Dios. Ustedes también la tienen allí. Esta lectura, mis hermanos, se encuentra en Hebreos 9, del 1 al 10. En este pasaje, mis hermanos, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Hebreos 9, del 1 al 10. Prácticamente todos los pasajes son de la Nueva Versión Internacional. Y quiero leerlo para ustedes, mis hermanos, porque el autor de los Hebreos, que no sabemos quién escribió, mis hermanos, la carta a los Hebreos, algunos dicen que era Pablo, otros dicen que Bernabé, otros más dicen que Apolos, este discípulo, mis hermanos, que estaba en la iglesia de Corinto. Pero no sabemos quién escribió la carta a los Hebreos. Pero lo cierto es que tenía un profundo conocimiento acerca de los judíos y lo trasladaba, mis hermanos, lo aplicaba a los cristianos. Y en esta carta en particular, este pasaje, mis hermanos, habla del tabernáculo y trata de aplicarlo a la vida de los creyentes. Entonces yo quiero tomarlo para iniciar, mis hermanos, y que el Señor nos guíe en esta serie de predicaciones hoy, mis hermanos. Dice así, voy a leerlo, mis hermanos, dice así, ustedes lo tienen en su boletín también. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro, y dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Lo que está diciendo, mis hermanos, el autor de los Hebreos hace una breve descripción de cómo era el tabernáculo. Más adelante lo veremos, mis hermanos, con mayor detalle. Dice que había 3 lugares, un atrio y 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en estos lugares, mis hermanos, había diferentes muebles. Había un altar de sacrificio, había un depósito con agua para lavarse, había, mis hermanos, una mesa donde se ponía el vino y el pan de la proposición, había un candelabro.
Y en el lugar santísimo, mis hermanos, estaba el arca del pacto, y en el interior del arca del pacto tenía allí, dentro de ella, mis hermanos, la vara de Aarón y también un poco de maná. Pero lo que está diciendo el autor de los Hebreos en este pasaje, mis hermanos, dice allí con toda claridad en el versículo 9, esto nos ilustra hoy día, que las ofrendas y los sacrificios que se ofrecen allí no tienen poder alguno para perdonar pecados, para perfeccionar la conciencia, es decir, quitar la culpa de las personas. No tienen poder alguno. Los que se celebran ese culto, ese ritual, no tiene poder alguno. Y lo que estaba esperando era la presencia de Cristo Jesús. Por eso es tan significativo cuando el Señor Jesús fue crucificado, mis hermanos, una de las cosas que sucedieron en el lugar del templo fue que el velo se rompió de arriba a abajo, el lugar que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Cristo Jesús ha hecho posible, mis hermanos, que podamos entrar a la presencia de Dios. Cristo Jesús ha hecho posible esto, mis hermanos. Así pues, hoy en esta mañana, mis hermanos, hoy en esta mañana yo quiero comenzar a hablarles acerca de esto. Yo creo que hay muchas lecciones que podemos aprender, mis hermanos. Déjenme decirles, hace más o menos unos meses, hace unos 9 meses, mis hermanos me invitaron a compartirles algo acerca del tabernáculo en otra iglesia y acepté y me puse a pensar, bueno, la verdad es que yo no sé mucho del tabernáculo y le dije a la persona que me ha invitado, no sé mucho, la verdad es algo que no he estudiado y caí en la cuenta, mis hermanos, que jamás lo había enseñado aquí en la iglesia, que jamás había enseñado esto del tabernáculo aquí en la congregación. Entonces me pidieron que hablara solamente acerca de cómo era el sitio donde se lavaban y cómo se purificaban, y lo hablé. Pero a lo largo de estos meses, mis hermanos, he estado preparando esta serie de predicaciones, he estado preparando estos estudios, estas predicaciones para compartirles aquí en la iglesia, mis hermanos. Me di cuenta que era una omisión de parte mía no haber predicado acerca de esto aquí en la congregación. Por eso esta razón, mis hermanos, esta razón, pero además también al hacer este estudio descubrí, mis hermanos, que mucho de lo que se tenía en el tabernáculo, mis hermanos, tiene una gran aplicación para nuestras vidas, y aplicaciones prácticas, aplicaciones espirituales, aplicaciones, mis hermanos, que nos podrán, si las ponemos en práctica, si las llevamos a cabo, mis hermanos, nos podrán hacer mejores seguidores de Cristo Jesús. Y ese es el objetivo, mis hermanos, es el objetivo. Por eso quiero compartirles esto, mis hermanos. Dice la Escritura, mis hermanos, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra en el principio. ¿Y saben, mis hermanos, cuántos capítulos hablan acerca de la creación? ¿Saben cuántos capítulos en la Biblia hablan acerca de la creación? 3 capítulos. Los 3 primeros capítulos de Génesis hablan acerca de la creación del hombre, para contar la increíble historia de la creación del universo. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que hay 50 capítulos de la Biblia. 50 capítulos de la Biblia acerca, mis hermanos, del diseño y de lo que Dios quería para construir un tabernáculo. 3 capítulos para contar la creación del hombre, pero 50 capítulos, mis hermanos, para relatar acerca del tabernáculo en la Biblia. ¿Por qué se requirieron 50 capítulos de la Biblia, mis hermanos, para explicar acerca de la construcción del tabernáculo, lo que debían hacer los judíos, los israelitas? ¿Por qué se necesitaron 50 capítulos para conocer esto en la palabra de Dios? El tabernáculo, mis hermanos, aparentemente una tienda de campaña, sin muchas pretensiones, déjenme decirles, mis hermanos, es la clave para conocer a Dios. El tabernáculo que construyeron los judíos, los israelitas en el desierto, mis hermanos, nos revela quién es Dios y lo que hace Dios. Durante 400 años los israelitas fueron esclavos en Egipto, hasta que Dios usó a un hombre hebreo llamado Moisés para liberarlos de la esclavitud. Y poco después de salir de Egipto, Dios llamó a Moisés para pasar un tiempo con él en el monte Sinaí. Y en la montaña que Dios, mis hermanos, utilizó para hablar con Moisés, allí le dio 2 sistemas a los israelitas.
Primero les dio un sistema de derecho para que pudieran gobernarse y al mismo tiempo les dio un sistema de sacrificio para que pudieran relacionarse con Dios. Dios le explicó a Moisés en detalle cómo ofrecer sacrificios que cubrirían los pecados de las personas y permitir que pudieran estar en una relación con Él. La siguiente instrucción de Dios a Moisés, mis hermanos, era cómo este sistema de derecho y el sacrificio es una configuración aparte de un lugar sagrado llamado el tabernáculo. Durante los siguientes 400 años, esta carpa portátil, porque la armaban y la desarmaban, porque andaban en el desierto, y luego cuando llegaron al lugar donde habrían de establecerse, mis hermanos, esa tienda duró 400 años y se convirtió en el lugar de culto de los israelitas. Y el propósito temporal de establecer el tabernáculo, o de construirlo o tenerlo, era establecer a Dios como el Dios verdadero. Pero hay un propósito eterno en ese tabernáculo, y era señalar a Jesucristo para el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Cada tela, cada metal, cada color, cada diseño, mis hermanos, está señalando de alguna manera a Jesucristo, que no se convirtió en un sacrificio temporal de apenas un poco de tiempo, sino que es el Cordero eterno de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio, una sola vez en la cruz, abrió el camino para que todos pudieran tener acceso a Dios. Una vez, mis hermanos, en el trabajo, cuando me ascendieron o yo tuve un puesto más alto, mis hermanos me dieron una tarjeta. Y con esa tarjeta puedo entrar al estacionamiento a la hora que yo quiera. A pesar de que haya carros detenidos, mis hermanos, por la entrada, yo me puedo meter por la salida, por donde salen los carros. Y puedo tener acceso. Y además tengo acceso, mis hermanos, a un estacionamiento más pequeño. En el interior de ese estacionamiento, con esa tarjeta tengo acceso a un estacionamiento más pequeño donde puedo entrar solamente y allí tener un lugar apartado. Es una tarjeta, mis hermanos, que me da acceso. Mis hermanos, y tengo un privilegio. Tengo un gran privilegio con esa tarjeta, porque puedo salir y entrar, mis hermanos, mientras hay personas estacionadas en la parte de afuera y no pueden entrar, mis hermanos, porque el estacionamiento está lleno. Pero yo puedo entrar y salir y me da un gran acceso, mis hermanos. Es un gran privilegio tener esa tarjeta en mi trabajo. Déjame preguntarte, ¿dónde te gustaría tener acceso? ¿Dónde te gustaría tener un pase, mis hermanos, donde tú pudieras sentar libremente y salir y tener más privilegio que otras personas? A lo mejor te gustaría tener un pase para entrar a Los Pinos y entrar como si fuera tu casa. ¿No es así? Y entrar a todos los lugares, a todas las oficinas. Si tuvieras esa tarjeta y pudieras entrar a todos los lugares, sería genial. O quizás sería genial para ti tener una tarjeta en la cual te dieran acceso a los partidos de fútbol de tu equipo favorito y podías entrar a los vestidores con esa misma tarjeta y platicar con cada uno de los jugadores. Sería genial. Tendrías un privilegio que no tendrían otras personas. Y quizás sería genial que te dieran un pase para que tú pudieras entrar también a un concierto y pudieras estar con los músicos, con los cantantes, y pudieras tener acceso, pudieras entrar hasta los lugares, hasta los camerinos donde ellos están descansando, y pudieras sentar libremente y que nadie te detuviera. Con una sola tarjeta pudieras sentar a todos estos lugares. La verdad es que sería un honor, sería increíble que tú pudieras hacer esto. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que un mayor honor que todos estos que les estoy comentando acerca de tener acceso a lugares, es un mayor honor, mis hermanos, de todos tener acceso a la misma presencia de Dios. Es mayor honor, es un gran honor. Quiero decirles esto, mis hermanos. En la base de todo lo que les voy a comentar en estas 3 semanas o en estas 4 semanas, a partir de hoy, es esto. Dios es un Dios relacional. ¿Qué quiero decir con esto? Él quiere estar en relación contigo. La semana pasada, mis hermanos, yo les compartí aquí acerca de cómo puedes tener una experiencia, una gran experiencia con Dios a través de relacionarte con Él. Y la verdad es que Dios es un Dios relacional, quiere relacionarse contigo. Él quiere que tú lo conozcas, Él quiere que tú seas parte de Él y Él quiere ser parte de ti.
Es así, mis hermanos. Él quiere ser una parte de tu vida. Cuando tú tienes logros y éxitos, Dios quiere formar parte de tu vida. Y Él quiere formar parte de tu vida cuando tienes fracasos, o tienes desafíos, o tienes problemas. Dios quiere formar parte de tu vida. Dios quiere formar parte de tu vida cuando estás realmente avergonzado por algunas de las cosas que tú has pensado, o has dicho, o has hecho. Por cosas vergonzosas, pero quiere formar parte de tu vida allí, en esa situación. Y Él quiere ser una parte de tu vida cuando tienes sueños, cuando tienes metas, o cuando estás con tu familia. Dios quiere formar parte de tu vida. Él quiere ser, mis hermanos, el que conteste tus dudas, tus preguntas. Él quiere que tú puedas tener orden en tu vida. Cuando las cosas en tu vida están desordenadas o hay situaciones complicadas, Él quiere estar contigo en las noches oscuras, cuando no puedes dormir. Él quiere estar allí, en tus éxitos, cuando tu hijo nace o tu nieto. Quiere estar allí presente, cuando algún familiar tuyo fallece, cuando hay alguna defunción. Dios quiere estar allí. Dios quiere estar allí, en los matrimonios que tú celebres en tu familia. Dios quiere estar allí, y quiere estar allí contigo cuando tú tienes problemas o circunstancias difíciles, en las terribles luchas que tú tienes en tu casa o en tu trabajo. Dios quiere formar parte de tu vida allí, en esas situaciones. Él quiere estar contigo en las buenas, quiere estar contigo en las malas, quiere estar contigo en los éxitos, en las promociones, en los honores, en los éxitos. Dios quiere estar involucrado en tu vida. Y quiere estar en el centro de tu historia. Quiere estar en el centro de tu vida, en el centro de tu historia personal. Porque realmente, mis hermanos, la historia nuestra es realmente la historia de nosotros y Dios. Por eso el título de esta predicación, mis hermanos, es la historia de entre nosotros y Dios. Y entonces, mis hermanos, a lo largo de estas semanas voy a contarles una historia. No se trata de una historia de fantasía. No se trata de una historia, mis hermanos, solo para entretenerlos. Es una historia real. Es una historia acerca de Dios. Es una historia acerca de un grupo de personas en un viaje. Los judíos iban en un viaje allí. Es su historia. Es la historia de estos hombres, pero allí también va nuestra historia, la historia tuya, mi historia. Así pues, mis hermanos, yo quiero compartirles esto. Quiero compartirles estas cosas. Sé probablemente, mis hermanos, que algunos sepan más del tabernáculo que yo mismo. Y algunos otros digan, bueno, ¿el ¿qué? ¿Qué me quieres decir? No entiendo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Acaso está allí? ¿Saben qué, mis hermanos? La verdad es que vamos a escuchar la historia de nosotros en la historia de Dios. Vamos a escuchar esto, mis hermanos. Cuando yo crecí en una iglesia, en esta iglesia, mis hermanos, cuando era niño, escuché historias de estas en la escuela dominical. Cuando llegué a ser adulto, mis hermanos, comencé a leer la Biblia y comencé a leer los libros del Éxodo, del Levítico, Números, Deuteronomios. Mis hermanos, no pude olvidar esta historia. Así pues, mis hermanos, estoy emocionado de compartir esto con ustedes. Estoy emocionado de compartir, mis hermanos, esto que voy a comenzar a partir de esta semana. Y lo primero que quiero compartirles es precisamente esto, si lo quieres anotar. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Anótalo, por favor. Anótalo. Subráyalo allí, mis hermanos, la palabra plan, o complátalo. Dios tenía un plan. Y déjenme comentarles este plan. Voy a tratar de ser breve, mis hermanos, porque es una historia. Estos pasajes de la Biblia, esta historia, mis hermanos, está allí en la Biblia. Está en los capítulos, mis hermanos, de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero voy a tratar de hacerles un resumen del plan de Dios. La historia, mis hermanos, siempre comienza con Dios. Y la historia comenzó con Dios. Mis hermanos, Dios creó los cielos, la tierra, creó las plantas, creó los animales, creó los árboles, las montañas, hizo los bosques y también hizo a las personas. Tengo que preguntarme, tengo que decirles, mis hermanos, que muchas veces me he preguntado por qué Dios hizo a las personas, por qué Dios hizo a la gente como tú y como yo. Porque, mis hermanos, no podemos negar que somos desordenados,
No podemos negar que somos desobedientes. No podemos negar que a veces hemos sido rebeldes y nos metemos en problemas, problema tras problema, nos metemos en eso. Y me pregunto, ¿por qué Dios, mis hermanos, nos hizo si somos así? Pero la verdad, mis hermanos, es que Dios quería tener una relación con su creación. Quiere estar contigo y conmigo, en medio de nosotros. Quiere, mis hermanos, tener una relación con nosotros. Así pues, mis hermanos, todo comenzó con Dios. Anótalo, por favor, todo comenzó con Dios. La Biblia dice allí en el capítulo 3 de Génesis que Dios tenía la costumbre de caminar con Adán y Eva en el jardín del Edén. Era algo que Dios hizo, mis hermanos, de manera cotidiana. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Dios se paseaba en el huerto y platicaba con su creación, platicaba con ellos, se comunicaba con ellos. No sabemos, mis hermanos, porque la Biblia no lo dice, cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Cuánto tiempo Dios pudo tener esa relación con ellos? No lo sabemos, mis hermanos. Pero esta situación se suspendió cuando Adán y Eva pecaron. Así que Adán y Eva tomaron la decisión de escuchar a la serpiente. Y ellos dijeron en algún momento, al escuchar a la serpiente, ¿sabes qué, Dios? Vamos a hacerlo a nuestra manera. No queremos saber ya nada más de ti. Y eso, mis hermanos, trajo al mundo la separación del hombre con Dios y pecado, la muerte. Y todo cambió para siempre desde ese momento. Si yo fuera Dios, honestamente, o si tú fueras Dios, honestamente, lo que hubiéramos hecho es, ya no quieres saber nada de mí, pues te destruyo y hago otros. ¿No es así? Hago otros seres humanos mejores y te los destruyo a ustedes. Y acabar con la raza humana en ese momento y empezar de nuevo. Pero Dios no lo hizo, no lo hizo. Fue paciente y sigue siendo paciente con sus hijos rebeldes. Y aún en medio del quebrantamiento y el pecado, mis hermanos, Dios tuvo misericordia y expresó su gracia. Por ejemplo, mis hermanos, a Eva pudo haberle dicho así: Eva, sé que has fracasado. Eva, sé que pecaste, pero algún día voy a enviar a través de ti a uno de mis descendientes que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y voy a hacer lo correcto para restaurarles. Y la persona que finalmente aplastó la cabeza a la serpiente, de acuerdo con la palabra de Dios, mis hermanos, es Jesucristo. Jesucristo. A partir de allí, mis hermanos, Dios, todo lo que ha hecho y lo que vemos en la Biblia, ha sido estar buscando la relación con su creación. Ha sido buscar relacionarse con su creación. Él, Dios, buscó un hombre que fuera propicio y encontró uno en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Y allí, mis hermanos, llamó un hombre llamado Abraham e hizo un pacto con él. Hizo un pacto con Abraham. Dios llamó a este hombre, le gustó este hombre, no tenía hijos, pero vio que tenía un corazón adecuado para él. Y llamó a este hombre e hizo un pacto con él. Le dijo: Abraham, algún día vas a tener un hijo. Y no solo vas a tener un hijo, tú vas a ser el padre de una gran nación. De hecho, vas a ser el padre de muchas naciones, de varias naciones. Así que Dios con Abraham hizo un pacto. Hizo un pacto Dios con Abraham. Un pacto, mis hermanos, esencialmente, como se entiende en la palabra de Dios, es un acuerdo. Es un acuerdo, mis hermanos, así, entre Dios y su pueblo, donde Dios dice: esto es lo que voy a hacer por ti. Esto es lo que yo me obligo a hacer por ti. Y establece algunos requisitos que debía hacer uno en respuesta a lo que Dios iba a hacer. Y Abraham estuvo de acuerdo. Hicieron un pacto los dos juntos, así. Y la historia continúa, donde Abraham se convierte en padre. Ustedes lo recuerdan de la historia bíblica. Se convierte en el padre de una nación. Uno de sus grandes nietos, mis hermanos, uno de los nietos de Abraham, era un hombre llamado José.
Y José, mis hermanos, sus hermanos tenían envidia de él, no le gustaban y lo vendieron como esclavo en un día. Y lo vendieron, mis hermanos, y José, el bisnieto de Abraham, termina en Egipto como un esclavo. Pero mientras está allí, mis hermanos, a través del poder de la intervención divina, Dios interviene allí y no dejó a José como esclavo. Con el tiempo, mis hermanos, José se convirtió en el segundo al mando allí en Egipto. Se convirtió allí en el segundo al mando, en el segundo después del faraón. José, mis hermanos, se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Y cuando sus hermanos le reconocieron y José los perdonó y llegaron todos juntos, mis hermanos, ¿saben cuántas personas llegaron a Egipto de la familia de Abraham? De los descendientes de Abraham, 70 personas. 70 personas llegaron allí a vivir junto con José. Sus hermanos, sus sobrinos, llegaron con sus esposas. Todos ellos, 70 personas descendientes de Abraham, llegaron a vivir de Egipto. Y durante un tiempo, mis hermanos, esa pequeña familia de 70 personas no se convirtieron solo se quedaron en 70, sino en decenas, cientos, miles, hasta que llegaron a un gran pueblo. Finalmente José murió y un nuevo faraón estuvo en su lugar, que no conocía a José, no sabía quién era José. Lo único que sabía es que había muchas personas allí en su tierra, muchas personas allí que no pertenecían a su pueblo, y tuvo miedo y entonces los esclavizó. Así los judíos llegaron a ser esclavos. Así que, mis hermanos, los israelitas fueron esclavizados durante 400 años. 400 años. Una vez estando en España, mis hermanos, me acuerdo que un par de españoles, estaba yo abordando un camión y me dijeron, ¿tú vienes de México? Sí. Y me dice, ¿y por qué se quejan de que nosotros estuvimos 300 años allí, con la colonia? Si nosotros nos invadieron 700 años los musulmanes. Pasa que los pueblos esclavizan a otros pueblos. Y los egipcios esclavizaron a los israelitas por 400 años. El faraón los utilizó para construir ciudades. Algunos de los grandes monumentos que todavía vemos, mis hermanos, que se pueden ver en excavaciones arqueológicas, fueron construidos por los judíos. Las personas que habían sido esclavizadas, los israelitas, tuvieron que trabajar ahora en terribles condiciones y gemían y clamaban a Dios por un libertador. Clamaron ser liberados de esta esclavitud. Y Dios escuchó sus gritos. Dios los escuchó. La Biblia dice, mis hermanos, que Él utilizó a Moisés, que era un israelita. Había sido adoptado por la hija de Faraón, pero vio a sus hermanos israelitas siendo esclavizados y sintió pena por ellos. Y Dios llamó a Moisés para que liberara a Israel. Dios liberó a Israel, mis hermanos, por medio de Moisés. Déjenme decirles esto. Uno se puede imaginar al faraón, al rey de Egipto, que no estaba particularmente impresionado y motivado para dejar ir al pueblo esclavo. Cuando Moisés se presentó ante él, le dijo, oye, tienes que dejar ir a los israelitas, tienes que dejarlos libres. El faraón no estaba particularmente motivado para dejarlos ir. Le dijo, no lo voy a hacer. Moisés le dijo, sí lo tienes que hacer. Dios está diciendo, deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo, a mi gente. Y el faraón dijo, ¿y quién es Dios para que yo haga esto? Yo ni lo conozco, ¿y quién eres tú? No voy a hacer estas cosas. Así pues, Dios demostró su poder allí en Egipto enviando 10 plagas. 10 plagas, mis hermanos, envió. Plagas, mis hermanos, son cosas desagradables, como que el agua se convirtió en sangre y llegaron una gran cantidad de ranas. Yo me las imagino, mis hermanos, que estaban allí, hasta en los platos, metiéndose a los recipientes donde estaba la comida.
Y llegó también una plaga de langostas que se comieron todas las cosechas. Y así fue sucediendo hasta que llegó el día que dijo Dios: si no dejas ir a mi pueblo, voy a matar a todos los primogénitos de cada familia en Egipto, si no dejas ir a mi pueblo, si no lo haces así. Faraón no lo creyó, mis hermanos, no lo creyó. Y entonces el poder de Dios se manifestó en la muerte de cada uno de los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales, en Egipto. Una gran mortandad. Este fue el punto de quiebre para el faraón. Dijo: bueno, está bien, sálganse, sálganse, sálganse. Tienen que irse ahora. Y los vecinos de Egipto, mis hermanos, que estaban viviendo junto con los israelitas, les decían: salgan del país. Es más, te doy mi anillo para que te salgas. Te doy este collar también, llévatelo. Te doy estas cosas, pero váyanse de este lugar. Y les dieron oro, les dieron plata, les dieron muchas más cosas y los enriquecieron. Dice la Biblia, mis hermanos, que los judíos al salir de Egipto salieron enormemente ricos porque despojaron al pueblo de Egipto. Es más, los egipcios les dieron estas cosas. Les dieron telas, maderas, oro, plata, joyas preciosas. Y todo esto lo tomaron los judíos, mis hermanos, y salieron así de Egipto. Y la historia, mis hermanos, se vuelve más dramática, como si las plagas no fueran suficientes, porque ya que salieron de allí, mis hermanos, se calcula que 2 millones de personas, de los descendientes de Abraham, que comenzaron con 70, 2 millones de personas salieron de Egipto, mis hermanos, para ir al desierto. En ese momento, el faraón reflexiona y dice: ¿por qué los dejé ir? ¿Qué vamos a hacer sin esclavos? ¿Por qué los dejé ir? ¿Quién va a construir los edificios para nosotros? ¿Quién va a trabajar para nosotros? Así que dio las órdenes para reunir al ejército y salir a perseguir a los israelitas. Y los israelitas recibieron la noticia de que el ejército egipcio estaba llegando para llevarlos de nuevo otra vez a la esclavitud. Pero ya habían viajado lo suficiente en su viaje y encontraron de frente el Mar Rojo. No había lugar, ningún lugar a donde ir. Por delante tenían el mar y por detrás tenían al ejército de los egipcios. Estaban atrapados. Así pues, mis hermanos, Dios se vuelve a manifestar en sus vidas y hace un milagro allí. Dios pone una nube de día y una columna de fuego por la noche, para mantener separados a los egipcios de los israelitas. Dios interviene allí, pero no fue todo. Hay más. Dios impidió que esta nube sí llegara, que los egipcios llegaran a los israelitas, impidió que llegaran y los atacaran. Pero en ese momento Dios abrió el Mar Rojo y permitió que los israelitas cruzaran por tierra seca. Permitió Dios esto. La verdad es que eso no duró 1 hora o 2 horas. Como 2 millones de personas pudieron atravesar el Mar Rojo. Eso duró bastante tiempo para que pudieran atravesar y llegar a la otra orilla. Dios así estuvo. Y en el momento en que el último pie de los israelitas tocó la tierra seca de la orilla contraria, Dios permitió que las aguas otra vez volvieran. Todos los ejércitos de los egipcios se ahogaron, murieron, pero los israelitas se salvaron. Con toda esta historia, mis hermanos, lo que podemos pensar es: Dios es increíble. Realmente Dios es increíble. Pero saben, mis hermanos, el hecho de que los israelitas atravesaran el Mar Rojo, mis hermanos, fue un momento decisivo para ellos.
Fue un momento decisivo para los israelitas. La experiencia del Mar Rojo fue una experiencia decisiva, plenamente decisiva. Así, mis hermanos, fue. Porque Dios se manifestó, hizo las plagas, pero al final, mis hermanos, mostró su poder para salvarles a ellos. Fue un momento decisivo, así. Como dice la Escritura, mis hermanos, en Éxodo 14:31, dice, al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor, creyeron en Él y creyeron en su siervo Moisés. Es como si dijeran, Señor, ahora sí confiamos en ti. Ahora sí también confiamos en tu siervo Moisés, también confiamos en Él. Hemos visto cosas maravillosas, cosas increíbles, las hemos visto. Nos hemos percatado de esto, Señor. Y al ver tu gran poder, confiamos en ti, Señor, y confiamos en tu siervo Moisés. Eso es lo que estaban diciendo en este pasaje. Lo que Dios había hecho con ellos, mis hermanos. Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque Dios quería formar un pueblo. La respuesta de Dios, mis hermanos, fue salvarlos. Y la respuesta que tuvieron los judíos en ese momento fue, Señor, a partir de ahora confiamos en ti. Y confiamos en tu siervo Moisés. Es esta historia, mis hermanos. Pretendí ir un poco rápido de la historia del pueblo de Israel. Pues esta historia. Pero déjenme contarles una segunda cosa, mis hermanos, porque quería ponerlos en el contexto. Después de que salieron de Egipto y que ya estaban del otro lado en la orilla, mis hermanos, ¿cuál fue el suceso? El suceso, mis hermanos, es que estuvieron con Dios en el desierto y estuvieron acampando con Él. Estuvieron acampando con Dios allí en el desierto. Tú podrías decirme, oye, pero ¿dónde está mi historia? Porque así se llama la predicación, ¿no? Espérame un momento, ahorita vas a saber dónde está tu historia aquí. Espérame un momento. La verdad, mis hermanos, nuestra historia, la tuya y la mía, comienza con este grupo de personas. Este grupo de personas, mis hermanos, los judíos, en realidad era un grupo de tribus. Eran tribus. No eran una verdadera nación. Eran tribus. Eran así. ¿Saben? Los escoceses tienen clanes, ¿no, mis hermanos? Se ponen sus faldas de colores, mis hermanos, y con cada color identifican su clan, a qué clan pertenecen. Y a veces los clanes están en guerra unos con otros. Eso hace tiempo pasó con Escocia. Pero aquí también pasaba esto. Los judíos, mis hermanos, Israel, eran un grupo de tribus, nada más. Pero no eran un pueblo, no eran una nación. Y lo que Dios ha querido siempre es tener un pueblo para Él, una nación para Él. Eso es lo que Dios realmente ha querido, mis hermanos. El pueblo de Israel no estaba conectado de ninguna manera, mis hermanos. No estaban conectados de ninguna manera entre sí. Habían sido esclavos. Habían tenido muchas personas, hijos, pero no estaban relacionados entre sí. No tenían tradiciones comunes, no tenían un ejército, ni siquiera tenían un país, no tenían una tierra, decir esto es mío. No tenían eso. Eran personas sin hogar, peregrinos en el desierto. Ni siquiera tenían una nación que pudieran llamar suyo, una patria que pudieran llamar suya. Ningún pedazo de tierra era de ellos. No tenían una religión común. Todo lo que sabían, mis hermanos, era que era su bisabuelo Abraham. Su bisabuelo, mis hermanos, Abraham tenía un pacto con Dios. Era todo lo que sabían. Era eso lo único. Y en los 400 años que habían estado como esclavos, no habían adorado a Dios de ninguna manera. Lo que habían hecho durante esos 400 años era adorar a los ídolos de Egipto. Habían adorado a los ídolos de Egipto en esos 400 años, pero no conocían a Dios y jamás le habían adorado. Así que, mis hermanos, el pueblo de Israel no tenían un país, no tenían tradiciones, no tenían un ejército, no tenían ni siquiera una religión, ni siquiera sabían cómo era Dios, ni sabían lo que sería de ellos. Solo habían visto que Dios se había aparecido de una manera tan poderosa y todo era nuevo para ellos.
Pero mis hermanos, es típico de los seres humanos y de los israelitas, y tú y yo no estamos exentos de ellos. Después de haber sido liberados de manera portentosa y milagrosa, 3 días más tarde, solo 3 días más tarde, después de haber cruzado el Mar Rojo, mis hermanos no tenían agua. Y ellos decidieron que era mejor regresar a Egipto. Comenzaron a decir, 3 días después de haber cruzado el Mar Rojo y ver el poder de Dios, solo 3 días después, ellos, mis hermanos, querían volver a Egipto. Querían otra vez, mis hermanos, ser esclavos, como si ser esclavo fuera la gran cosa. Querían regresar, estábamos mejor como esclavos. Y comenzaron a quejarse y a gemir. Comenzaron a quejarse. Así, vez tras vez, los israelitas muchas veces se quejaron, pero Dios siempre proveyó para ellos. Se quejaron y se quejaban de muchas cosas, quizás de la tierra, de la arena, del sol, de la falta de agua, de la falta de pan, no había harina, de la falta de carne, y se quejaron y se quejaron y quejaron, pero continuamente Dios siempre proveyó para ellos, mis hermanos. Dios siempre proveyó para ellos. Una y otra vez Dios cubrió sus necesidades porque fue paciente y derramó su gracia en ellos. Dice la Escritura, mis hermanos, en Éxodo 16:3, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá en Egipto nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y ustedes, le decían a Moisés y Aarón, nos has traído a este desierto para matar de hambre a todas las personas, a toda la comunidad. Solo 3 días después de haber cruzado el Mar Rojo, comenzaron a quejarse. Solo 3 días después. Pero Dios, mis hermanos, fue paciente. Y aquí se quejaban, mis hermanos, porque no tenían pan. Entonces Dios envió el maná. Y lo envió, mis hermanos, y lo tenían que recoger. Y se quejaron otros días porque no tenían carne. Entonces les envió codornices para que tuvieran proteínas y pudieran nutrirse. Y les proporcionó agua de manera milagrosa, vez tras vez. Y Dios cuidó de ellos a pesar de que se quejaban. A pesar de esto. Dice, por ejemplo, Éxodo 17:3, mis hermanos. Ahí dice la Escritura así. Dice, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Otra vez se quejaban. Solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. Pero Dios proveyó siempre para ellos. Siempre proveyó para ellos, mis hermanos. Y allí, en medio de sus quejas, en medio de estas cosas, mis hermanos, es allí que llegan finalmente al pie de la montaña del Sinaí. Y allí Dios le dice a Moisés, tienes que subir esta montaña porque quiero hablar contigo. Sube a la montaña, a este lugar elevado. Yo voy a hablar contigo, solamente contigo. Y entonces Moisés subió al monte. Pero hay algo aquí tan trascendente, mis hermanos, a pesar de las quejas de las personas. Dios proveyó para su necesidad. Pero hay algo aquí tan importante, porque Dios, mis hermanos, revela allí su corazón en el monte Sinaí. Dios se reveló a ellos, se dio a conocer. Dios se dio a conocer allí, en medio de ellos, mis hermanos. Es así. Él reveló, mis hermanos, allí que yo quiero tener una relación con ustedes, una relación de amor. Una relación de amor verdaderamente quiero tener con ustedes. Y les expresa estas palabras tan tiernas. En Éxodo 19, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Éxodo 19, del 4 al 6. Vamos a leerlo juntos. Lo tienen allí en su boletín o en la pantalla. Dice así, mis hermanos, ustedes
son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comuníquenle esto a todos los israelitas. Dios se revela allí. Y esto es lo que Dios siempre ha querido, mis hermanos. Por eso allí comienza nuestra historia. Tu historia, mi historia comienza aquí. Porque es lo que Dios siempre ha querido. Tener una relación profunda e íntima con su pueblo. Contigo también y también conmigo. Dios ha querido tener una relación profunda e íntima con cada uno de nosotros. Y dice, si ustedes me son obedientes y cumplen mi pacto, el acuerdo que he hecho con ustedes, ustedes serán míos, de mi propiedad exclusiva, serán míos nada más. Aunque todo me pertenece y toda la gente me pertenece y hago lo que quiero, ustedes serán míos, de mi propiedad exclusiva nada más. Y para mí serán ustedes un reino de sacerdotes y una nación santa. Allí es donde comienza nuestra historia. Desde el principio del mundo, Dios ha querido formar un pueblo para sí. Dios ha querido tener un pueblo para sí. Y este cumplimiento, mis hermanos, de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, solamente ha tenido cumplimiento y ha sido posible a través de Cristo Jesús. Es allí donde comienza nuestra historia. Es allí donde comenzamos tú y yo. Porque tú tienes que ver en esto también. Tú formas parte de este pueblo santo si has decidido seguir a Cristo. Tú formas parte de esta nación, de la familia de Dios y del pueblo de Dios. Si has decidido seguir a Cristo, porque esto es lo que Dios ha querido siempre. Desde el principio de la creación, Dios ha querido tener un pueblo para sí. Y Dios nos ha traído hasta estos momentos. Dios nos ha traído hasta estos momentos, mis hermanos, para que tú y yo nos demos cuenta que lo que Dios quiere es un pueblo santo que le adore y le obedezca por encima de todas las cosas. Tú debes identificarte con esto. Tú debes identificarte con esta historia, porque es a ti de quien habla este pasaje, es de ti mismo. Tú debes identificarte y debes querer ser parte de esta nación santa. Debes querer ser parte de este reino de sacerdotes, como dice el pasaje. Tú debes querer formar parte de la familia de Dios. Y es allí donde comienza tu historia y comienza la de Dios también. Tú debes querer tener esto. Tú debes querer disfrutar de esto y debes cumplir lo que Dios está pidiendo. Tú debes querer obedecer a Dios y cumplir el acuerdo que Dios ha establecido. Tú debes querer esto y esta es tu historia. Es nuestra historia, mis hermanos. Es nuestra historia y la historia de Dios. Es así, verdaderamente así, mis hermanos. Es como si Dios dijera, mira, dentro de toda la faz de la tierra, dentro de todos los habitantes y todas las personas, yo te elijo a ti. Y te elijo a ti también. Y a ti también te elijo para que formes parte de mi pueblo. Para que formes parte de mi nación. ¿Por qué Dios lo ha hecho así? No lo sé, mis hermanos. Pero la Biblia es clara con respecto a esto. Dios escoge, Dios elige. No lo sé por qué Dios lo ha hecho así, pero lo ha hecho así. Dios lo ha hecho así. Quizás si tú te has enamorado y le has dicho a un hombre o le has dicho a una mujer que le amas y le dices, entre todas las mujeres del mundo, yo te amo a ti. Entre todas las mujeres del mundo te amo a ti, o entre todos los hombres del mundo te amo a ti.
a ti nada más. Puede haber otros hombres, incluso más guapos y más fuertes, pero te amo a ti y quiero estar contigo. Te elijo a ti y quiero elegirte para amarte. ¿Saben, mis hermanos? Eso es exactamente lo que Dios hizo contigo y conmigo. Puede haber otras personas mejores que tú y yo. Puede haber personas más capaces y talentosas. Puede haber mejores personas con un corazón mejor que tú y que yo. Pero Dios lo que hizo fue esto. No sé por qué. Pero al vernos dijo, te elijo a ti. A ti te elijo. De entre todas las personas del mundo, te elijo a ti. Porque quiero relacionarme contigo y quiero expresarte mi amor a ti. Quiero que te des cuenta de esto. Dios te eligió para amarte a ti. Dios te eligió a ti para mostrar su amor y para que tú formes parte de su pueblo. Es un gran privilegio. Un gran privilegio es esto. Es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos tomó como en alas de águila. Nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha liberado del pecado y ahora nos dice, te amo, te quiero formar parte de tu vida y que tú formes parte de mi vida. Quiero que seas mío, quiero que seas mía. Eso es lo que Dios nos está diciendo, mis hermanos. Las personas israelitas respondieron a esto, mis hermanos, porque dice la Escritura, ellos respondieron a esto. Dice la Escritura en Éxodo 19:8, ¿lo quieres ver? Ábrelo en tu Biblia. Ábrelo allí en tu Biblia. No lo tengo aquí en la pantalla, lo tengo más adelante. Pero cuando Dios les dijo, quiero que sean míos, quiero que sean mi pueblo, quiero que sean mi nación, y de entre todos los pueblos los elegí a ustedes. Abre tu Biblia para que veas allí, en Éxodo 19:8. Déjame leértelo. ¿Cómo respondieron los judíos? ¿Cómo respondieron los israelitas? Dice la Escritura, mis hermanos, que ellos respondieron de la siguiente manera. Dice allí Éxodo 19:8, dice, el pueblo contestó unánime, juntos contestaron, haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Si el Señor quiere que yo sea de su pueblo, sí, contestó el pueblo. Aquí estamos todos juntos y todos juntos decimos que sí, queremos ser tu pueblo. Y yo espero que esa sea tu respuesta. La misma respuesta que dijeron los judíos y que todos juntos podamos contestar. Sí, queremos ser de tu pueblo, queremos ser de tu nación. Gracias por habernos elegido. De entre todas las personas nos has elegido y nos has elegido a nosotros para que seamos tuyos. Y debemos contestar, sí, gracias, quiero ser tuyo. Gracias, quiero formar parte de ti. Gracias por llamarme a tener una relación contigo. Gracias, gracias de verdad. Lo cierto es que esta debe ser tu historia y mi historia. Quieres relacionarte con Dios y formar parte de su pueblo. Debes decir lo mismo que los judíos. Sí, Señor, quiero formar parte de tu gente. Gracias porque me amas. Gracias porque me has guardado, protegido, me has liberado del pecado y ahora me has comprado para que yo sea tuyo. Gracias, Señor. Gracias. Déjame decirte una tercera cosa.
Déjenme decirles aquí, mis hermanos, después de que Dios revela su corazón, y Dios revela su corazón de una manera tan tierna, les dice, bueno, si quieren ser míos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Es esto. ¿Quieres formar parte de mi pueblo? ¿Quieres formar parte de mi nación? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y déjenme compartirles lo siguiente. Mis hermanos, le puse así 6 doces. 6 doces. ¿Qué quiere decir esto de 6 doces? Lo tuve que buscar en el diccionario, mis hermanos. Esta palabra doces, escrita con S, doces, es el plural de dos. No de doces, con esa va escrita con C. La de 12 va escrita con C. El plural de 12. El plural de dos está escrito con S. Se ve un poco extraño, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. Yo lo tuve que buscar en el diccionario también. Bueno, ¿cómo se escribe el plural de dos? Y lo tuve que buscar en el diccionario, mis hermanos, en la Real Academia de la Lengua, y estuve buscando allí cómo se escribía el plural de dos. Y se escribe doces. Pero hay 6 doces que tú y yo tenemos que darnos cuenta. 6 doces, porque a partir de aquí les voy a decir de dos en dos cosas, cosas de dos en dos. Asuntos de dos en dos, se los voy a decir, mis hermanos, que son muy importantes, mis hermanos. Es como si Dios le dijera, ¿quieres formar parte de mi pueblo? Déjame decirte 6 doces, 6 cosas en pares, en asuntos de dos. Y es esto, mis hermanos. Es lo primero que les dice Dios. El primer dos, o el par de dos, mis hermanos, el primer par de dos asuntos dice así. Hay 2 sistemas. Si los quieres anotar, 2 sistemas. En este periodo, mis hermanos, Dios les da 2 sistemas. ¿Quieres formar parte de mi pueblo, de mi nación? Entonces hay 2 sistemas. Y les da 2 sistemas. ¿Cuáles son estos 2 sistemas? Anótalo, por favor. Un sistema de derecho. Está en el capítulo 19 al 24 de Éxodo. Un sistema de derecho. Pero también hay un sistema de sacrificios en Éxodo 25 al 31. En esos capítulos hay 2 sistemas, un sistema de derechos y un sistema de sacrificios. El sistema, mis hermanos, de derecho era necesario porque Israel no era una nación. No tenían tradiciones, no tenían costumbres, no tenían una ley escrita, no tenían una constitución como la tenemos tú y yo, como nación, como pueblo. No tenía nada de eso. Ellos no sabían lo que realmente Dios esperaba de ellos y no sabían lo que Dios pedía de ellos. Así es que Dios puso claramente, mis hermanos, un detalle, el ceremonial, la moral, las leyes espirituales que ellos debían observar y lo que se esperaba de ellos. Se los puso en detalle, minuciosamente. Por eso les dio este sistema de derechos. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, les dio un sistema de sacrificios. ¿Por qué? Un sistema de sacrificios, porque sabía que la gente, mis hermanos, los israelitas, solo, mis hermanos, podían mantener la ley solo por 1 minuto al día, no más, en breve tiempo. Así que les hizo un camino para que ellos encontraran restitución y pudieran encontrar perdón y la gracia que no podían tener por el sistema de derechos. Es decir, les doy este sistema de derechos, pero si no lo cumples, mira, te doy este sistema de sacrificios. Para que si no puedes cumplir entonces tú puedas ser perdonado y restituido. Por eso les dio 2 sistemas. Tienes que hacer esto, no hagas esto, haz esto, aquello, te vas a comportar así y vas a vivir así. Pero si no puedes, entonces te doy un sistema de sacrificios para que tú seas perdonado. Dios les dio estos 2 sistemas, mis hermanos. Les dio estos 2 sistemas para que pudieran vivir. Déjenme darles un ejemplo. Déjenme darles un ejemplo de esto, mis hermanos. Mientras Moisés estaba allá arriba, recibiendo, mis hermanos, la ley moral de Dios y lo que él iba a compartir con ellos, mientras él estaba en el monte Sinaí, el pueblo de Israel, mis hermanos, dijeron, bueno, ya Moisés se tardó, no baja. Entonces, mis hermanos, comenzaron a adorar un ídolo de oro, en forma de becerro. Habían decidido, mis hermanos, que Moisés quizás ya había muerto allí en el monte y no iba a regresar. Así pues, mis hermanos, entonces comenzaron a adorar un ídolo, un becerro de oro.
Lo hicieron y comenzaron a bailar alrededor de este becerro, adorándolo. En eso Moisés baja del monte y los ve. Y allí, mis hermanos, ve Moisés que la ley de Dios que le había sido dada estaba rota, porque estaban adorando a otro y no a Dios mismo. Pero entonces, ¿qué hizo Moisés? Sí, paró este asunto, pero también al mismo tiempo, después de disciplinarlos, estableció el sistema de sacrificios para que pudieran ser restaurados. ¿Es así? Dos sistemas. Quizás has escuchado esto, yo lo he escuchado, me lo han dicho. Lo siguiente, a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento, no me gusta el del Antiguo. Porque el del Antiguo, ¿verdad? No me gusta. No me gusta el Dios del Antiguo Testamento, me gusta el Dios del Nuevo Testamento. Quizás te lo han dicho a ti, a mí me lo han dicho. Es más agradable, porque habla acerca del amor y el perdón y la gracia. Pero déjame decirte, esto es un malentendido, porque no conocen de Dios ni conocen de la palabra de Dios. Dios es el mismo y siempre ha sido el mismo. Hoy y por los siglos y por la eternidad, Dios no cambia, es inmutable. Eso está claro en la Biblia. Y a los israelitas, al mismo tiempo que les dio la ley, al mismo tiempo les dio la gracia, su gracia, al mismo tiempo. Y el Dios del Nuevo Testamento, mis hermanos, al mismo tiempo que tenían la ley, dio su gracia a través de Cristo Jesús. El enfoque siempre ha sido el mismo. Si uno lee el Antiguo Testamento, el Nuevo, el enfoque es el mismo, mis hermanos. Exactamente. Dios tiene un estándar, una norma. No podemos mantenernos en la norma. Tú y yo, nunca. O no podemos mantenernos siempre en la norma. Dios tiene un estándar. Y si tú y yo caemos de la norma, del estándar de Dios, mis hermanos, entonces Dios provee un camino para que nosotros estemos en relación con Él, con un Dios santo. La próxima semana voy a hablarles en detalle acerca de esto, mis hermanos. Pero Dios les dijo a estos israelitas y a Moisés también, les dijo, mis hermanos, que albergaría estos dos sistemas en un tabernáculo. Estos dos sistemas, este sistema de ley y de gracia, este sistema, ¿verdad?, estarían albergados, colocados en un tabernáculo. Allí estarían estos dos. Dios les dijo así, allí, mis hermanos, en Éxodo 25:8. Dice la palabra así: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. No está subrayado, pero subrayenlo, por favor, la palabra santuario y la palabra habite o more. Anótenlo, por favor. Dios les dice en Éxodo 25:8, ¿ya recibieron la ley? ¿Ya recibieron ustedes también este sistema de sacrificios para perdón de pecados? Bueno, ahora me harán un tabernáculo. ¿Cuál es el objetivo? Dice, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Lo que Dios estaba diciendo, miren, estos sistemas que les he dado, los van a poner en esta carpa portátil. Era portátil, ¿verdad? Porque la construían y luego la volvían a guardar y el equipo y lo llevaban donde iban caminando y allí lo volvían a construir. Y luego lo volvían a guardar y se lo llevaban otros kilómetros más adelante. Y así estuvieron en el desierto. Ustedes van a hacer esto, les dijo Dios a los israelitas. ¿Por qué les pedí que anotaran la palabra santuario? Porque es muy importante. La palabra santuario, mis hermanos, la palabra santuario es la misma palabra que utilizamos para santificar. O la misma palabra para santo, de allí se deriva. La palabra santo, santuario. ¿Eso qué quiere decir?
La palabra santo, mis hermanos, quiere decir apartado, separado. La palabra santuario es un lugar apartado. Eso es lo que quiero, dijo Dios. Háganme un santuario, un lugar apartado para mí, donde esté mi ley, donde esté mi gracia. Háganme un lugar apartado, un lugar separado, mis hermanos. Así Dios está diciendo, quiero que hagan un lugar separado, apartado, exclusivo para mí. Pero luego agrega la otra palabra, la palabra habite. La palabra habite o morar, habitar o morar, mis hermanos, significa tabernáculo. Y esta deriva de una palabra hebrea, mis hermanos, que se llama mishkan. La palabra mishkan en hebreo, mis hermanos, esta palabra mishkan significa habitación. Significa, y de esta palabra, mis hermanos, es tabernáculo, significa morada, habitación. ¿Qué es lo que está diciendo Dios, mis hermanos? Lo que está diciendo es, miren, quiero un lugar separado para mí, un santuario, un lugar separado para mí en el que yo pueda vivir contigo, en el que yo pueda habitar contigo. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo de la Escritura. Un lugar separado, un lugar especial y sagrado, apartado, donde tú puedas venir conmigo y podamos cohabitar y podamos estar todo el tiempo juntos, podamos tener relación. Eso es lo que Dios estaba diciéndoles en este versículo, en Éxodo 25:8. ¿Saben, mis hermanos? ¿Puedes ver cómo encajas tú en esta historia? Dios quería estar con la gente que amaba. Dios les dice, quiero que sean mi nación. Pero Dios no se concreta nada más a decírselos. Yo quiero que seas mío y mía. Pero Dios no nomás se los dice. Les dice, para que vean que voy a estar con ustedes, construyan esto. Es un lugar apartado, separado para mí, porque yo quiero vivir allí contigo. Quiero habitar contigo, quiero estar allí contigo. Quiero estar allí. Dios quería estar con la gente que amaba. Dios quería estar y aún quiere estar en medio de las personas cuando sus vidas están rotas o han sido rebeldes o han pecado. Dios quiere estar en medio de aquellos que ama. Dios quiere estar en el centro de las circunstancias, de la vida de las personas. Dios quiere estar allí en medio de nosotros, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros éxitos y logros o en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras alegrías y nuestro dolor. Dios quiere estar allí en medio de nosotros. Es lo que Dios siempre ha querido. Dios quiere estar allí en medio contigo. Dios quiere estar allí todo el tiempo. Todo el tiempo. Esa es nuestra historia. Es la historia de Dios y la historia de nosotros. Por 400 años, mis hermanos, otros 400 años, los israelitas usaron este tabernáculo, esta carpa portátil, mientras viajaban en el desierto. Y cuando llegaron a la tierra prometida, allí otra vez la pusieron. Un lugar portátil de sacrificio y de perdón. Pero déjenme compartirles otros dos. Déjenme compartirles otros dos, mis hermanos. Y hay dos propósitos. Dos propósitos, si lo quieres anotar. ¿Cuáles son estos dos propósitos? Los dos propósitos para tener este lugar de reunión, este tabernáculo, esta habitación de Dios, este lugar separado. ¿Cuáles eran los propósitos? El primero de ellos, mis hermanos, es un propósito temporal. Un propósito temporal es este. Fue establecer a Dios como el único Dios verdadero. Ahí me falta una I, si lo quieres colocar. Establecer a Dios como el único Dios verdadero. Recuerden esto, mis hermanos. Los judíos habían estado adorando ídolos por 400 años en Egipto. Ellos no sabían quién era el Dios verdadero. No sabían relacionarse con él. Tenían que dejar de depender de sus ídolos y establecer a Dios como el único Dios verdadero. Entonces, mis hermanos,
lo que Dios hizo fue establecer este tabernáculo, un lugar de culto, un lugar de testimonio, donde ellos pudieran adorar al único Dios verdadero. Es en ese sitio donde se estableció el culto a Dios, para que los judíos, los israelitas, pudieran adorar a Dios. Todo, mis hermanos, había sido una relación vaga. Sí, nuestro bisabuelo Abraham hizo un pacto con Dios, pero ni lo conocemos. Ni sé si es el Dios verdadero. Y Dios estableció este tabernáculo para que ellos pudieran entender que Dios, el Dios alto, el que dice, yo soy el que soy, es el único Dios verdadero. Es así. Así, mis hermanos, Dios quería esto realmente. Dice la Escritura en Éxodo 34:10. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo hago, que yo, el Señor, haré por ti. Al hacer esto, se estaba estableciendo allí, mis hermanos, que Dios era el único Dios verdadero. Las naciones de alrededor de Israel, todos los pueblos de alrededor, las naciones vecinas, eran naciones paganas. Tenían dioses que eran simplemente de piedra, de madera, de arcilla. Esos dioses no se movían, no podían hablar con ellos. No podía tocarlos, sí, uno, pero no podían responder. En cambio, Israel tenía un Dios que los había liberado, un Dios que había separado los mares. Israel tenía un Dios que tronaba desde una montaña, la montaña Sinaí. Israel tenía un Dios que era accesible, que podían ir delante de su presencia. Israel tenía un Dios que era real y que les había ordenado hacer ese tabernáculo en medio de este enorme campamento, en medio de todas las personas, estaba allí. Los pueblos, mis hermanos, las tribus tenían que colocarse de manera definida. Siempre miraba hacia el este el tabernáculo y tenían que mirar de manera, las tribus de Israel, tenían 13, colocaban, mis hermanos, en cada uno de los costados, en orden. ¿Por qué era esto así? Porque Dios quería estar en medio de su pueblo. Era así, mis hermanos. Muy brevemente quiero mostrarles, mis hermanos, quiero mostrarles este video. ¿Para qué construir un santuario? ¿Qué razones tendría Dios para pedirle a Moisés que le construyera un santuario en el desierto? En Éxodo 25:8 se presenta la respuesta que Dios da a esta pregunta. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Con estas palabras Dios está expresando su deseo de habitar con nosotros. Podemos, al estudiar el santuario, encontrar otras razones que también son válidas. Por ejemplo, a través del estudio de los diferentes muebles y los servicios del santuario, podemos descubrir aspectos diversos del ministerio de Jesús por nosotros en el verdadero santuario, que es el santuario que Dios construyó en el cielo. Cuando nos acercamos al santuario, podemos ver una cortina blanca que rodea toda la construcción. No hay ninguna puerta. Por lo tal, tenemos que caminar por el costado hasta que llegamos a un extremo donde vemos una cortina que no es blanca. Esa es la puerta. La puerta nos habla acerca de Cristo, como todo en el santuario. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Una vez que hemos pasado por la puerta, encontramos un altar, denominado así el altar del sacrificio. En este altar existe un fuego que Dios encendió el día de la inauguración del santuario. En este altar se consumen los sacrificios de los diferentes animalitos,
El cordero es el más conocido, sin embargo, también se podían sacrificar chivos, se podrían sacrificar toros. Y este altar representa la destrucción final del pecado. Por eso es que cada persona tenía dos opciones. Podría ingresar en el santuario trayendo un animalito para ser sacrificado. De esa manera expresaba su fe en el Redentor, en Cristo Jesús, que en el futuro vendría a este planeta para dar su vida en sustitución de la vida nuestra. Porque como la misma Escritura señala, la paga del pecado es la muerte. Y también afirma que todos hemos pecado, por lo tanto todos merecemos la muerte. Pero al depositar la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él es quien lleva sobre sí los pecados que nosotros cometimos. Él es el que sufre la muerte y gracias a ello nosotros recibimos perdón total y podemos ser salvos. Otro de los muebles que podemos encontrar dentro de este espacio exterior llamado el atrio es la fuente de la purificación. En algunas versiones de la Biblia se le conoce como el lavacro. Este era una recipiente donde se colocaba mucha agua. Esta agua se utilizaba para lavar los sacrificios antes de ser colocados en el altar y también para que el sacerdote pudiera lavar sus pies y sus manos. Es el agua de la purificación. Nadie podría entrar en la presencia de un ser santo como es Dios, estando sucio o contaminado por el polvo del pecado. Por esta razón es que nosotros tenemos que ser purificados también. Ahora que hemos sido purificados, podemos ingresar en el interior del tabernáculo, en el lugar santo. En este lugar santo existen 3 muebles. El primero es el altar del incienso. Nos habla de la función de Cristo como intercesor. Él es el mediador entre el Padre y el ser humano. La intercesión se realizaba cada mañana y cada tarde cuando el sumo sacerdote o alguno de los sacerdotes oficiantes llegaban a este lugar, colocaban incienso, brasas encendidas del altar del sacrificio, y entonces había un momento de oración, de comunión con Dios. Algunos piensan que la intercesión consiste en tratar de convencer a Dios de que perdone al ser humano. Pero quienes así piensan, olvidan que de tal manera amó Dios al mundo, que fue Él quien tomó la iniciativa de dar a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por otro lado, es Dios quien tiene que rogarnos a través de su Santo Espíritu que nosotros aceptemos el sacrificio de Cristo para que podamos ser salvos. Hay otro mueble en el lado norte, que es una mesa que tiene 12 panes, un pan por cada una de las tribus de Israel. Esta mesa con sus panes representa a Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. También dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el pan que descendió del cielo en el desierto y murieron, pero cualquiera que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esta mesa también nos recuerda que Dios es proveedor para todas nuestras necesidades. También representa a su palabra, que nos alimenta en nuestro cotidiano vivir. Y en el otro extremo, en el lado sur, encontramos un candelabro
bellamente labrado, que tiene 7 brazos, y en cada uno de sus brazos tiene una lámpara que está encendida. Es la única fuente de luz que hay en todo el lugar santo. Como este lugar no tiene ventanas, ni tiene una puerta, sino solamente una cortina, esta es la única luz que ilumina todo el recinto. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y también nos dijo a los discípulos que le seguimos: ustedes son la luz del mundo. Cuando uno se encuentra en la oscuridad puede tropezar, puede caer, y si nadie le auxilia puede morir. Pero por eso Jesús se ofrece a sí mismo como la luz del mundo, para que nosotros podamos vivir en este mundo de oscuridad teniendo un rumbo que nos lleve hacia la patria celestial que Jesús y el Padre nos ofrecen. Ahora podemos atravesar esta cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. En la parte posterior solamente se encuentra un mueble, el arca del pacto. Esta era una caja de madera cubierta por fuera y por dentro con láminas de oro. En el interior estaba la santa ley de Dios, símbolo de su autoridad como gobernante en todo el universo. Es muy interesante notar que la tapa con que se cerraba este cofre de madera se llamaba el propiciatorio. Una palabra que nos recuerda la misericordia de Dios. Y es que este lugar es donde se realizaba anualmente un servicio que representa el juicio final. El trono de la misericordia que allí se encuentra es el sitio desde donde Dios juzga a su pueblo. Muchas personas tienen temor del juicio final. Y esto solo puede ser posible si no se han amistado con su juez, que es Cristo Jesús. Él se ofrece a nosotros como intercesor delante del Padre, pero también como nuestro juez. La Biblia dice es que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros, sino uno que es semejante a nosotros, que fue tentado en todo, solo que sin pecado. Por lo tanto, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Es interesante que el día del juicio en Israel, conocido como el día de la expiación, terminaba cuando el sumo sacerdote salía hasta donde estaba el pueblo para bendecirlo con las siguientes palabras: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la Ya muy paz. clara, mis hermanos, bíblica, de cómo está construido el tabernáculo. Y es esto así, mis hermanos, y iremos paso a paso en las siguientes predicaciones viendo cómo es pero es idea, la idea es clara, mis hermanos. El tabernáculo fue construido y fue un mandato de Dios para que se hiciera, para establecer que Dios es el único Dios verdadero y no hay otro. El tabernáculo, mis hermanos, estaba rodeado por una cortina y solamente tenía una puerta, solo una puerta en el extremo oeste, y una cortina, y aquí se encontraba el, el sitio de los sacrificios, el lavacro o lavatorio, y después el lugar santo en el interior, con la lámpara, con la mesa de la proposición y con el altar de incienso. Y luego una cortina separando este lugar llamado santo del lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto, donde se encontraba el arca del pacto. El segundo propósito, mis hermanos, y quiero avanzar rápidamente en este sentido, el segundo propósito del tabernáculo era señalar a Jesús como el cumplimiento final del plan de salvación de Dios. El plan eterno de Dios nunca ha cambiado. Siempre ha sido, mis hermanos, para los hombres y mujeres
para que ellos puedan ser rescatados de su pena, del poder del pecado, puedan ser rescatados de su culpa a través de la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús. Y mis hermanos, Dios comenzó a explicar esto lentamente desde que empezó a formar al pueblo de Israel. Comenzó con pequeños trozos para que lo pudieran entender. Porque Dios, al construir, mis hermanos, y ordenar que se construyera este tabernáculo, estaba apuntando hacia la persona de Cristo Jesús. Ahora bien, mis hermanos, había dos personajes principales en este tabernáculo. Uno, mis hermanos, dos personajes principales. Uno eran los levitas y otros, mis hermanos, los sacerdotes. Estas dos personas, estas dos clases de personas, mis hermanos, fueron dos grupos que servían, dos grupos de personas que servían en el tabernáculo. Los levitas eran de las 12 tribus, mis hermanos, y una de las 12 tribus de Israel eran los levitas, que descendían de Leví. Y su familia, mis hermanos, no sé por qué, pero Dios les escogió. Dios les escogió para que de allí, mis hermanos, salieran los que cuidaban el templo, que trabajaban como levitas. Ellos, mis hermanos, entonces empacaban todo lo del templo, lo cargaban, cuando se movían eran los trabajadores que limpiaban, eran los cantantes también, eran los que limpiaban y preparaban a los animales y hacían todo, mis hermanos, para cuidar la propiedad física del tabernáculo. Y los sacerdotes, mis hermanos, también eran de la tribu de Leví. Pero, mis hermanos, estos de la tribu de Leví, mis hermanos, eran de la familia de Aarón, eran los sacerdotes. Y Dios, mis hermanos, que estableció que de la familia de Leví, de la familia de Aarón, de allí surgieran los sacerdotes, mis hermanos. Pero hay dos cosas relacionadas con los sacerdotes, dos cosas, mis hermanos, dos funciones clave. ¿Cuáles son dos funciones clave? Una, mis hermanos, dos funciones clave, si lo quieres anotar. La primera, mis hermanos, es que el sacerdote era el representante del pueblo. Eso es lo que es un sacerdote. Los sacerdotes representaban a todo el pueblo de Israel. No había manera en que 2 millones de personas pudieran traer su ofrenda y entrar en este tabernáculo. No había manera. Entonces, mis hermanos, así es que Dios les dijo, mira, van a tener un representante, y el representante del sacerdote. Así que, mis hermanos, estaba el sacerdote haciendo el trabajo de todo el pueblo. Se representaba, mis hermanos, a los sacerdotes haciendo los sacrificios. Y el sumo sacerdote, mis hermanos, no solo hacía sacrificio por él, sino por todo el pueblo, por todo el resto de la nación. Había un día en particular, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, en que el sumo sacerdote entraba, mis hermanos, para ofrecer sacrificio por todos, por los 2 millones de israelitas. Es así, mis hermanos. Pero también la segunda función clave es esta, que los animales eran el sustituto por el pecado. Los sacerdotes eran los representantes de la gente y los animales eran el sustituto de los pecados del pueblo. Esto es realmente la clave. Es un pensamiento clave y tenemos que entenderlo. Déjenme decirles, Dios es un Dios santo y justo. Y ustedes y nosotros no somos santos ni justos. Dios había dicho, si alguien se equivoca, tiene que morir. La pena es la muerte, porque yo soy perfecto, un Dios santo. Y nadie puede estar que no sea perfecto en mi vista. Pero Dios en su gracia estableció que un animal tomara el lugar de la persona. Así que cada vez que uno pecaba, el animal tenía que pagar la pena por lo que uno había hecho. Es así. Después de ver todo esto, mis hermanos, después de ver todo esto, Dios desea 2 respuestas. Dios desea 2 respuestas. ¿Cuáles son las 2 respuestas que Dios desea? Primero, tienes que aceptar la invitación para relacionarte con Dios. Tú has escuchado esta predicación,
Pero lo que realmente tienes que hacer, después de escuchar esto, es que tienes que aceptar la invitación que Dios hace para que te relaciones con Él. Es así. Esa es la respuesta que Dios quiere de todos nosotros. Fíjense, mis hermanos, afuera del santuario o del tabernáculo, limitándolo, había una cerca de tela. Era una tela blanca que estaba sostenida por postes. 20 postes, mis hermanos, de los extremos largos o de los lados largos, y 10 postes de los extremos o de los lados cortos. Y estaba sostenido por ello. Todo el que quisiera entrar al tabernáculo, mis hermanos, no podía entrar por esta cerca, no podía entrar por esta malla o por esta cortina que había allí. No podían entrar por abajo, no podían saltarla, no podían entrar por arriba tampoco. No podían cavar un túnel para tener una relación con Dios a través de ello. Es más, decía la Escritura, mis hermanos, que cualquiera que tocara esta cerca, cualquiera que tocara este vallado, tenía que morir. No podían pasar por abajo ni podían pasar por arriba. La única manera de entrar, mis hermanos, era a través de una puerta que estaba hacia el lado oeste. Entonces encontramos dos cosas aquí. La verdad, mis hermanos, había una valla, y la valla decía: mantente lejos, si la tocas mueres. No puedes pasar por abajo, no puedes pasar por arriba, no la puedes brincar. La única manera de entrar es a través de la puerta, y la puerta nos dice: ven, acércate. La cortina que estaba alrededor dice: mantente lejos. Pero si quieres entrar, tienes que entrar por la puerta. Es lo mismo para ti y para mí hoy. Hay una puerta para entrar. Hay una puerta para cada uno de nosotros. Como creador, Dios estableció, mis hermanos, la única manera en que podemos tener acceso a Él. La única manera que podemos tener acceso a Él es a través de esta puerta. Tú y yo no vamos a decirle a Dios cómo podemos relacionarnos con Él. Eso es lo que muchas personas intentan hacer. Muchas personas intentan decirle a Dios cómo llegar a Él. E intentan decirle a las personas cómo pueden llegar a Dios. Pero es Dios quien tiene que decir cómo se puede llegar a Él. Nadie más puede decirlo, mis hermanos. No es a través de una religión, no es a través de cumpliendo reglas o dejando de hacer las reglas. No es a través de esto, mis hermanos, como uno puede llegar a Dios. Uno puede llegar a Dios y puede tener acceso entrando a través de la puerta. Y esta puerta, Dios ha establecido que sea Cristo Jesús. Solo Cristo. Dice la Escritura, mis hermanos, Juan 14:6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie, pero nadie llega al Padre sino a través de mí. Solo a través de Cristo. Él ha establecido cómo llegar para Dios. Él mismo, Dios lo estableció. Y Jesús dice, mis hermanos, en Juan 19, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Yo soy la puerta. Así que, mis hermanos, muchas personas tropiezan por ello, porque quieren llegar a Dios, pero quieren llegar no por medio de Cristo. Y es por eso que muchas personas no se pueden relacionar con Dios, porque dejan de lado a Cristo Jesús. Tú puedes hacer tus propias reglas, pero Dios ha establecido las reglas para que podamos llegar a Él. La verdad, mis hermanos, la única manera que podemos llegar a Dios y podemos relacionarnos con Dios es a través de Jesucristo. Esa es la primera respuesta. ¿Cuál es la segunda respuesta que tienes que dar y que yo les pido que demos hoy, mis hermanos? La primera respuesta es aceptar la invitación a la relación con Dios. ¿Y cuál es la segunda? Es esta. Tenemos que hacer lo que Él dice. Tenemos que hacer lo que Él dice. Es así, mis hermanos. Es esto. Dios está pidiéndonos a los israelitas y también a ti y a mí, mis hermanos, a que oigamos la tierna invitación de Dios para acudir con Él. Dios nos está pidiendo: yo quiero hacer de ti mi especial tesoro, quiero hacer de ti mi pueblo, quiero que tú seas mío. Lo que está realmente en juego aquí, lo que tú tienes que hacer es si lo vas a hacer realmente esto,
si vas a hacer lo que Él dice, si vas a conectarte con Dios y a tener una relación con Él a través de Cristo Jesús. La respuesta de los israelitas fue, mis hermanos, todo el pueblo respondió una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y lo que yo te pregunto es si tú lo vas a hacer. Eso es lo que te quiero preguntar hoy. ¿Vas a hacer esto? ¿Realmente lo vas a hacer? ¿A tener una relación con Dios solamente a través de Cristo? Puedes haber sido cristiano por muchos años, pero en realidad ni siquiera te relacionas con Dios, porque no oras y no lees la palabra de Dios y ni siquiera le buscas en la semana. Pero es la invitación de Dios y es una invitación personal. Vas a hacerlo. ¿Realmente vas a hacerlo? Es a lo que te estoy invitando. El pueblo de Israel contestó esto, pero esto es algo que tú tienes que contestar porque es tu propia historia. Ya no es la historia del pueblo de Israel, es tu historia. ¿Realmente vas a tener una relación con Dios? Yo espero que sí, que tú lo tengas. No por rutina, no por obligación, no por deber, no porque digas tengo que hacerlo y me obligan. No por eso tengas que tener una relación con Dios, sino porque has comprobado quién es Él. Sabes quién es Él. Y le dices, Señor, quiero conocerte y quiero amarte a ti. Por eso quiero relacionarme contigo. ¿Lo vas a hacer? Yo espero que sí, de verdad. Yo espero que tú puedas relacionarte con Dios y decir como el pueblo de Israel, sí, Señor, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Voy a relacionarme contigo más y más cada día. Déjame terminar. Hay dos verdades para reflexionar. Y déjame decírtelo, son dos grandes palabras. La primera es esta. Dos verdades para reflexionar sobre Dios. Y quiero que las entiendas bien. Son dos palabras. La primera es esta. Dios es trascendente. Dios realmente es trascendente. Esto quiere decir que Dios está muy por encima y fuera de nuestra experiencia humana. Él va más allá de lo que podemos entender o conocer. Va más allá de lo que podemos saber. Él es trascendente, es enorme. Es enormemente grande. Dios es así. Pero hay otra palabra que te quiero compartir. Dios, además de ser trascendente, es inmanente. ¿Qué quiere decir? Que Él está cerca. Que Él lo impregna todo. Que Él está en todo. Eso es lo que quiere decir inmanente. Dios es trascendente. Está por encima de todo y es enormemente grande. Pero también es inmanente. Está cerca. Está cerca. Dios lo impregna todo y está en todo. Es así. ¿Y sabes? ¿Has pensado en esto? ¿Has comprendido esto? Dios es un Dios realmente grande. Dios es un realmente grande. Pero también es un Dios que está realmente cerca. Realmente cerca. Quizás has pensado, mi circunstancia de vida es terrible. Nunca va a cambiar. Mi marido, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre, mi sobrina, mi sobrino, mi amigo, nunca van a llegar a Dios. ¿Te has encontrado diciendo cosas como estas? No te olvides que Dios es trascendente y es enormemente grande, pero también Dios es muy cercano y está en todo. Realmente Dios se preocupa por tus pequeñeces, se preocupa por tus circunstancias de vida, se preocupa por todo lo que te pasa. Dios se preocupa por todas las cosas. Fíjate bien, la Escritura dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dios se preocupa por las cosas pequeñas. Dice, ¿no soy Dios también un Dios de lejos? Dios se preocupa por las cosas grandes. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde no pueda ser hallado? ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra, afirma el Señor?
Lo que nos está diciendo el pasaje es que Dios es trascendente y al mismo tiempo es inmanente. A Dios le preocupan las grandes cosas que te ocurren, pero también las pequeñas cosas que te pasan. A Dios le preocupan todas estas cosas. Le preocupan enormemente. Y Dios anhela relacionarse contigo. Un Dios trascendente, de lejos, y un Dios inmanente, de cerca. Quiere relacionarse contigo y quiere hacer tabernáculo en tu vida hoy. Dios quiere habitar en tu vida. Quiere ser un tabernáculo en tu corazón y en tu mente. Le darás espacio. Harás esto. Comenzarás a relacionarte con Dios y le darás un espacio para que habite en tu vida y en tu corazón y arregle las cosas grandes y las pequeñas también. ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas hacer esto. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor, te doy las gracias, porque tú has escrito la historia de cada uno de nosotros. Nuestras historias, mi Señor, tienen pasajes oscuros y feos, y también pasajes hermosos. La historia de mis hermanos y mi historia tiene pasajes vergonzosos donde hemos pecado y nos sentimos culpables, cosas que queremos ocultar en nuestra historia. Nuestra historia, mi Señor, tiene también éxitos, pero nuestra historia tiene a veces situaciones complicadas. Y ha tenido nuestra historia también, mi Señor, dificultades, problemas, a veces situaciones gozosas y tristes. Esa es nuestra historia. Nuestra historia es una historia de altibajos, mi Señor. Nuestra historia es una historia de triunfos y fracasos. Es una historia de a veces estar en una altura espiritual y a veces estar en lo más bajo del pecado. Esa es nuestra historia, mi Señor. Pero Padre Celestial, gracias, porque tú quieres estar en nuestra historia. Tú quieres tomar nuestras vidas y que nosotros en cualquier circunstancia, en fracasos o éxitos, en pecados o en alturas espirituales, te busquemos. Y lo que tú has buscado siempre, lo vemos claramente en tu palabra, es tener una relación con nosotros. Y quieres hacer una habitación en medio de tu pueblo. Señor, ahora no hay un tabernáculo, no hay una tienda de campaña donde tú puedas morar. Ni siquiera en un templo como este. Lo que tú deseas, mi Señor, es tener un tabernáculo en el corazón de cada persona. En el corazón de cada uno de aquellos que son de tu pueblo. Concede, mi Señor, que de esta congregación, de cada uno de mis hermanos, haya la receptividad necesaria y haya el deseo intenso, el anhelo, mi Señor, de que tú mores a plenitud en cada uno. Señor, yo te invito a mi corazón y también mis hermanos, también todos los que estamos aquí te invitamos para que mores en nosotros, vivas en nosotros. Lo que quieres es tener un tabernáculo en cada una de nuestras vidas. Tómanos, mi Señor. Tómanos, por favor. Tómanos a todos. Señor, despierta un deseo intenso, un anhelo ferviente en este pueblo tuyo y en mí también, para que tengamos una relación contigo, mi Señor, porque eso es lo que tú deseas. Y quieres compartir, mi Señor, en nuestras vidas, en los éxitos, en las tristezas, en los fracasos, en los logros, en los funerales, en los nacimientos, en la pérdida económica, en el éxito espiritual, en todo, mi Señor, quieres estar presente. Y eso es lo mismo que anhelamos. Señor, te pido en el precioso nombre de Cristo que habites en cada corazón que esté dispuesto aquí. Habita, mi Señor. Por favor, mora en cada vida. Señor, queremos hacer lo que dice tu palabra.
Como los israelitas, así también queremos responder. Sí, Señor, haremos lo que tú nos has mandado. Haremos lo que tú nos has ordenado. Gracias, Señor. Alabado seas. A ti la honra, la gloria, el honor y toda la alabanza. Que este pueblo tuyo, que esta congregación, esta iglesia, viva en tu presencia cada día. Y tú, mi Señor, vive en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, adolescente, de cada joven o anciano. Vive en el corazón de cada uno, donde se te invite, mi Señor, y se te dé el lugar de honra, de honor, el lugar de toda alabanza. Gracias, Señor. Alabado seas. A ti, Señor, todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria, toda la autoridad a ti, el que es santo, 3 veces. A ti, Señor, el Todopoderoso. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Señor les guarde. ¿Por qué no se dan un abrazo que tienen atrás o adelante? Mis hermanos, se desean lo mejor de lo mejor en Cristo. Dense un abrazo, mis hermanos. Deseense lo mejor en el Señor Jesucristo.